Te defines como un filósofo de performance. Y yo quiero saber qué es eso, o sea, no qué es, sino qué es para ti. ¿Qué significa para mí? Bueno, ese concepto del performance philosopher, el filósofo de desempeño, era una idea que Timothy Leary había dicho, que él dice que en la era de la información, la filosofía no se enseña, se desempeña. Entonces, you don't teach, in the information age, you don't teach philosophy, you perform it. Entonces yo tuve mucha resonancia con eso porque muchos de los videos digitales que yo hago exploran estas ideas sobre el existencialismo, la ansiedad existencial, lo que significa ser un ser humano, nuestra relación con la tecnología, nuestra relación con la mortalidad. Y todas estas son ideas filosóficas, pero que yo vamos a decir, explorarlas, me estaba desempeñando. O sea, I was like wrestling with these ideas. Entonces, bueno, tuve mucha resonancia con esa idea porque yo estudié filosofía, pero no me considero un académico de la filosofía. Me considero más un artista. Entonces, yo pienso que el artista es un performance philosopher, porque el artista como que hace como esa exploración víscera con la filosofía a través de su desempeño creativo. ¿Sí tiene sentido? Sí. Okay. Y todo eso que haces como artista de la filosofía, sí. Entonces, ¿tú qué dirías que nace? ¿De la curiosidad o de esa angustia existencial? Es que yo creo que esas dos cosas vienen o sea, tienen el mismo origen. O sea, yo creo que la curiosidad es querer entender, y mientras más entiendes, más te pones ansioso y necesitas una explicación que te ayude a calmar esa ansiedad. Yo pienso que, bueno, no soy la primera persona que piensa esto, pero el escritor Ernest Becker, él escribió un libro que se llama The Denial of Death, vamos a decir, el decir que no a la muerte, donde él explica que la condición humana se define por nuestra necesidad de crear narrativas que nos protegen de la mortalidad, porque el concepto, el conocimiento de que somos mortales es demasiado agudo. No podemos sostenernos con este conocimiento. Este conocimiento de que somos mortales nos quiebra, nos saca de quicio, nos causa una esquizofrenia existencial, porque tenemos un mundo interno, simbólico, que es infinito, pero tenemos un mundo, un contexto externo que es finito, mortal y limitado. Y eso causa como no hay congruencia entre esa sensación interna de que somos infinitos y esa realidad externa de que somos finitos. Entonces de ahí sale una necesidad de crear narrativas psicológicas que nos sostienen y nos protegen de la esquizofrenia existencial que viene al de verdad contemplar la mortalidad. Entonces yo creo que para mí el arte y la filosofía son mi forma de sostenerme psicológicamente, vamos a decir. Y esa angustia existencial que produce el pensar en nosotros como en nuestra muerte, ¿dirías que eso es lo que, según ibas creciendo, despertó en ti esa chispa de querer saber y hacer que los demás sepan? O sea, yo creo que para mí la ansiedad existencial, aunque no estemos completamente conscientes de la totalidad de nuestra situación existencial, yo creo que subconscientemente ese es el origen de mucha de la ansiedad y la depresión que la gente vive hoy en día. Entonces la gente como que se lanza y se trata de identificar con una religión o con una identidad cultural o con un estatus social o con algo en el que nos podemos, vamos a decir, invertir completamente para sostenernos. Si eres natador, entonces la natación, voy a ser el campeón de la natación y así me voy a volver inmortal. O si me voy a hacer millonario y me voy a comprar un carro de lujo, o me voy a hacer famoso. O sea, todos estamos buscando un estatus simbólico que transcende nuestra limitación física.
porque somos seres simbólicos, no solamente seres físicos. Entonces yo pienso que eso todo está conectado. O sea, y según el trabajo de Ernest Becker es así. Sí, y hay como una cierta paradoja ahí, porque ahora mismo en este momento de la historia, desde mi humilde punto de vista, hay como un montón de identidades entre las que puedes escoger, sí. Más que nunca. Antes, claro. En la Edad Media era la religión, punto, nada más. Solo total. eso. Pero ahora hay como, o sea, la identidad está súper fragmentada, pero a la vez también es la época histórica en la que más ansiedad, depresión y angustia existencial sí. se palpa. Entonces, o sea, ¿tú ves alguna relación ahí entre esa búsqueda de identidad que igual por haber muchas se hace más difícil? Sí. Sí, o sea, hay el fenómeno de la movilidad social es algo más contemporáneo. En el pasado, si nacías noble, Dios decía que tú debes ser noble. Si nacías pobre, era porque Dios decía que tú eres pobre. Entonces tu identidad, aunque sea una identidad humilde o con pocos recursos, tú tenías una relación con el mundo espiritual. Eso es lo que Dios quiere para ti. Entonces, en cierta forma, te calmaba la ansiedad existencial. O sea, la gente podía sostener mucho sufrimiento porque sabiendo que simbólicamente esto es lo que Dios quería para ellos. Pero cuando hubo esa revolución social de la modernidad, donde había la capacidad de movilización en tu estatus social, entonces ahorita la responsabilidad de tu estatus ya no era de Dios, la responsabilidad caía en tus hombros. Entonces, por un lado, si tú lograbas convertirte en una persona exitosa, famosa, o sea, si lograbas algo impactante en el mundo, si eres arquitecto y construyes un edificio a tu nombre, tú te justificas en frente de lo infinito. Pero si no lo logras, si te sientes que tu trabajo no te inspira, si no tienes validación externa, entonces la única persona que culpas es a ti mismo. La responsabilidad cae en tus propios hombros. Entonces de ahí viene lo que llaman la historia que tú te cuentas a ti mismo sobre ti mismo. Y si esa historia no te la crees ni siquiera tú, entonces ahí colapsa el ser y entras en la depresión y la ansiedad existencial. Y bueno, por eso tenemos 800,000 personas al año suicidándose hoy en día. Y entonces, hoy en día, ¿cómo calmar eso? Bueno, mi amigo Jamie Wheal acaba de escribir un libro nuevo que se llama Recapture the Rapture. Vamos a recapturar el arrebato. Y la idea es que estamos en una crisis de significación o de significado, lo que llaman un meaning crisis. Y tenemos que recapturar nuestra capacidad de crear significación personal, o sea, mitología personal. O sea, y bueno, si yo me psicoanalizo a mí mismo, obviamente yo creo que el arte que yo hago, cada video que yo grabo, cada logro que yo tengo en el mundo, es como plantar una semilla más de significación personal, para darle más gasolina a mi mitología personal que me sostiene. Pero eso es algo que todo el mundo en su propia vida necesita. O sea, entonces yo creo que lo importante es que la gente entienda que, o sea, si nos hacemos conscientes de que necesitamos crear una narrativa, una mitología personal para sostenernos, entonces, por un lado, ok, hay cierta presión, pero por otro lado hay cierta liberación, porque te dice que, bueno, you get to be the architect of your own destiny, you get to be the author of your own narrative. O sea, tú eres el escritor y tú eres el personaje principal. Entonces, bueno, vamos a ver, entonces ahí es donde te toca ejecutar y desempeñar tu capacidad creativa para crear una narrativa que te llene. ¿Y eso sería un poco la definición de trascendencia hoy en día? Sí, en cierta manera, aunque mucha gente dice que la trascendencia va más allá. Porque por un lado tienes una narrativa personal, pero eso todavía está basado en un ser con un ego. La trascendencia se supone que es cuando trasciendes la identidad personal y la identidad biográfica.
O sea, que ya no eres una persona, ya eres parte del universo. Entonces a lo mejor ese es el próximo paso. O sea, primero crear una identidad sostenida por una narrativa personal que te llena, ¿ok? Y luego trascender eso y ya, bueno, ya te conviertes en un chamán. Sí, pero esas narrativas personales a la vez son extrapolables a una causa mayor, que sería como... 100%. O sea, cuando, vamos a decir, tienes... O sea, mi amigo Steven Kotler es un escritor, él escribe sobre el desempeño personal. Escribió un libro que se llama Stealing Fire, un libro que se llama The Rise of Superman. Y él habla sobre una fórmula para la pasión y luego para entregar tu pasión hacia algo más grande que tú. Y él dice que lo primero que tienes que hacer es hacer una lista de diferentes, vamos a decir, cosas de las cuales tienes mucha curiosidad. Entonces, bueno, tengo curiosidad sobre la ciencia, tengo curiosidad sobre el cine, tengo curiosidad sobre el sexo, vamos a decir. Y entonces haces una lista de 15 cosas y todas son cosas de las cuales tienes mucha curiosidad. Y luego buscas donde se sobreponen entre 3 a 5 de esas 15. Entonces, bueno, si el cine y la ciencia y el sexo, bueno, a lo mejor yo puedo hacer una película sobre la ciencia de la sexualidad. Entonces, cuando tienes curiosidades múltiples que se sobreponen, eso significa que hay mucha neurobiología, o sea, hay mucha actividad de estimulación sobre donde esas cosas se sobreponen. Entonces, eso significa que eso te está apuntando hacia lo que es tu pasión. Luego buscas algo en el mundo que tu pasión puede servir. Entonces eso convierte tu pasión en lo que tú estabas diciendo antes, en algo que va más allá que tú. Some passion turns into purpose. Y cuando tienes eso, cuando tienes identidad personal que te sostiene y estás entregando esa identidad personal que te sostiene hacia un proyecto que va más allá que tú, bueno, entonces ahí llegas a that's the best you can hope for. Sí, es muy intimidante. Y por eso, como dice Elizabeth Gilbert, la escritora, la pasión intimida, pero la curiosidad es fácil. Entonces empieza con la curiosidad. Sí, es fácil, pero yo a veces tengo la sensación de que es algo con lo que venimos de serie cuando somos niños y luego a medida que crecemos, por causas que yo desconozco, pues como que se forma una barrera alrededor de ella, porque nos metemos pues, en el track de la vida y cómo luchar contra eso, cómo mantener en ese estado de asombro de cuando eres niño. Sí, bueno, es que es como dicen que the challenge of growing up without killing your soul. Porque la mayoría de nosotros perdemos contacto con nuestro, vamos a decir, nuestro niño o niña interno. Entonces, convertirte en adulto te hace, no sé, o sea, ya la vida es difícil. Entonces te saca el espíritu, o sea, it can be soul killing. Entonces, en cierta manera, tienes que estar en un estado de rebeldía perpetua. O sea, tú tienes que estar muy claro de que tú no vas a dejar que el mundo te apague tu luz interna. Pero eso es lo mismo que, vamos a decir, como analogía, hacer ejercicio. O sea, yo voy a hacer ejercicio físico porque no voy a dejar que la entropía me atrofie los músculos y no voy a dejar que el envejecimiento me quite mi vitalidad. Entonces, en la misma manera que te cuidas y comes bien y haces ejercicio, también tienes que hacer ese ejercicio mental. O sea, para mantenerte enfocado en lo que te da curiosidad, en lo que te apasiona y en lo que te prende la luz. Pero en cierta forma estás nadando en contra de la marea. Pero de eso se trata, eso es la vida es sintrópica, o sea, como dice Buckminster Fuller, o sea, está la entropía que va destruyendo todo y está la vida en sí que es sintrópica, la vida va en contra de la entropía, la vida busca complexity y organización y desarrollo, o sea, y crear novedad en vez de destruir, de eso se trata, eso es lo que somos. Y la rutina es enemigo de todo eso. ¿Perdón? La rutina es un enemigo de todo eso. La rutina es un enemigo de todo eso. La rutina puede ser un enemigo, sí, del asombro y del crecimiento personal, porque la rutina puede calcificarte en cierta forma, te puede atrapar en un estado de desempeño automático, te conviertes en un robot. Sin embargo,
cierta rutina puede ser buena porque cierta rutina te puede dar cierta estructura y disciplina, por ejemplo, en el ejercicio y en ciertas actividades para organizar tu vida, siempre y cuando tú estés insertando novedad y caos de vez en cuando y regularmente. O sea, necesitas un balance entre la disciplina y el caos. O sea, necesitas un balance entre la organización y la desorganización. O sea, tú necesitas como que surfear entre esas dos cosas. Demasiada desorganización, bueno, entonces también se destruye todo. Pero demasiada rutina y demasiada organización te calcifica y te arresta en cierta manera. ¿Tú sigues alguna rutina? Yo trato de tener un balance. O sea, una de las cosas más importantes para mí es dormir, tener, o sea, descanso regular, porque para mí dormir es asociado con recuperación. Y es muy importante, o sea, to have rest and recovery periods. Ciertas rutinas con la dieta, con la comida, con el ejercicio, pero por otro lado también creativamente me gusta crear un espacio para el caos. O sea, un espacio para el, no sé cómo se dice en español, surrender. O sea, para la entrega, para soltarme, para dejarme ir. Pero yo solamente me quiero dejar ir en un espacio donde estoy protegido. O sea, porque vamos a decir que, bueno, me voy a dejar ir y me voy a tirar por la ventana. Bueno, brother, si te tiras por la ventana, cuando te quieres dejar ir, te vas a dar un coñazo en la cabeza y vas a terminar muerto. Pero, por ejemplo, si yo estoy en una piscina y me quiero dejar ir y voy a caer en el agua, no hay problema, ¿entiendes? Entonces estoy usando eso como un ejemplo, pero si tú creas un contexto donde te puedes soltar sin peligro, entonces puedes tener esa práctica psicológica de morir y renacer, lo que Jamie Wheal llama death practices y resurrecciones. O sea, por eso los psicodélicos son tan importantes hoy en día. O sea, hay una revolución en Estados Unidos ahorita psicoterapéutica sobre la gente que está utilizando las drogas, vamos a decir, los químicos psicodélicos que en espacios controlados y espacios protegidos donde la gente no le va a pasar nada, una persona puede tener una experiencia de desintegración del ser para luego reconstruirlo. Y morir es necesario para renacer. Pero estoy hablando de morir psicológicamente, para poder renacer, like a phoenix that rises from the ashes. Pero eso no es lo mismo que morirte, o sea, porque te tiraste por una ventana o porque te soltaste borracho manejando un carro. No se trata de eso. Se trata de crear espacios protegidos, espacios sagrados para morir psicológicamente y poder renacerte y recrearte. And these death and rebirth practices, o sea, son como defragmentar la computadora o resetear la computadora. O sea, te creas otra vez y te puedes redefinir, te puedes transformar y todo eso es súper saludable. ¿Me podrías contar un ejemplo concreto de esta terapia psicodélica? Me interesa un montón. Bueno, hay muchísimos. O sea, en este momento por ejemplo, the Food and Drug Administration de Estados Unidos acaba de designar el MDMA, que lo llamamos comúnmente el éxtasis, como un breakthrough therapy, o sea, una terapia, vamos a decir, terapia novedosa e importante para tratar el post-traumatic stress disorder, o sea, las enfermedades causadas por trauma psicológico, que en una sesión con un psicólogo, con un guía contigo, donde se administra una dosis del MDMA, la persona en 4 o 5 horas comprime 10 años de terapia en 5 horas y después de una sesión ya no califica como una persona con post-traumatic stress disorder en una sesión. Y eso es porque el MDMA permite entrar en un espacio, vamos a decir, de plasticidad, donde la plasticidad, o sea, la capacidad de crear nuevos patrones se abre. Se llama un pivotal mental state. Y adentro de ese espacio es como hacer una cirugía del corazón abierto psicológicamente. O sea, te abre ese corazón psicológico y puedes entrar y hacer modificaciones muy importantes en una sola sesión. Y eso es porque los psicodélicos abren estos espacios de plasticidad psicológica. O sea, son espacios como los espacios de la niñez, donde hay mucha plasticidad, mucha capacidad para hacer cambios, para hacer ajustaciones muy profundas, muy intensas. Entonces, bueno, por eso dicen que hay una revolución de los psicodélicos que está ocurriendo hoy en día para eso, para tratar los
los problemas psicológicos. Sí, aquí a España no ha llegado, pero... Debe llegar pronto. Debe ser muy Esperemos que sí. O sea, un poco serían como líneas directas con tu niño interior. Totalmente. Diálogos internos, intensos con tu subconsciente, con tu niño interior, con las partes más frágiles de ti. O sea, las partes que simplemente están tan reprimidas que no las podemos acceder. Estas sustancias nos permiten acceder a estas partes de nuestro ser. Pero... Y te puedo decir que o sea, he tenido experiencia personal con esto. O sea, no es solamente todos estos estudios, sino que también yo mismo he tenido esta oportunidad. No solo con el MDMA, sino también con la marihuana. ¿Y cómo fue? Bueno, es que para mí es una práctica semi-regular. ¿Cómo es? Yo he trabajado con el cannabis como un adjunto vamos a decir, a la exploración psicológica ya por más de una década. Pero se trata de lo que te dije antes, de crear un espacio protegido, un espacio donde te puedes desenvolver y soltar y entregar para poder renacerte. Pero lo interesante de estos espacios es que mientras más práctica tienes haciéndolo de forma controlada y disciplinada, o sea, imagínate, es una versión disciplinada de soltarte. Soltarte de manera disciplinada. Suena como una paradoja, pero no lo es. O sea, simplemente se trata de crear un espacio protegido para el entregue total, para que muera el ego y puedas renacer. Y esos death practices, o sea, para mí son semanales. Yo hago eso 1 o 2 veces por semana y eso mantiene una vitalidad. O sea, le da una intensidad a mi trabajo porque estoy constantemente reconectado con mi niño interno. Estoy constantemente reconectado con lo que más me prende la luz, me prende el espíritu. O sea, I'm very much in touch with that part of me. Entonces, o sea, eso le da gasolina a mi trabajo, a mi expresión creativa, a todo lo que soy. Pero cada quien es diferente. Hay personas que a lo mejor solamente necesitan visitar esa parte de ellos mismos 1 vez al mes, 1 vez al año, a lo mejor 1 vez a la década. Yo personalmente pienso que yo quiero visitar esa parte de mí 2 o 3 veces por semana. Sí, y también como que hay que tener la cabeza bastante limpia para eso, ¿no? Claro, pero eso es un acto de limpieza también. O sea, tú tienes que estar limpio por dentro, obviamente. O sea, yo estaba conversando el otro día con un abogado y yo le dije, o sea, una persona que se desempeña en un mundo muy superficial y guiado por el dinero y lleno de mentiras y de mafias psicológicas. Y yo le dije a él, chamo, tú estás limpio por dentro. O sea, ¿cómo te sientes tú por dentro? Porque lo que yo estaba pensando es que esa persona se mete un psicodélico y va a tener que mirarse en el espejo de una manera que nunca se ha mirado y no le va a gustar lo que va a ver, ¿entiendes? Pero por otro lado, si tú tienes una práctica regular de limpiarte por dentro, entonces ya cada vez que reconectas con ese ser por dentro, en vez de sentirte que vas a tener una noche oscura del espíritu, lo que llaman un dark night of the soul, no, cada vez que lo haces es reinspirarte y revivirte. Sí. Esperamos que bueno. Y eso, ¿conocemos la ciencia detrás de ello, o sea, las conexiones cerebrales, o pertenece a esa parte del cerebro de la cual no conocemos absolutamente nada, que es la mayoría? ¿Es una zona gris o es una zona estudiada? No, está súper estudiado. La cosa es que estas son experiencias que vamos a decir que se pueden explicar en 2 dimensiones. O sea, por un lado, la dimensión psicológica o mitopoética, que es que, bueno, te reconectas con tu pequeño niño, reconectas con tu esencia interna y bueno, le haces una recalibración psicológica. Eso es una manera vamos a decir, de explicar lo que está ocurriendo, pero vamos a decir otra manera, vamos a decir, científica de explicar lo que está pasando. Ellos pueden hacer lo que llaman un fMRI scan, un escaneo del cerebro con MRI, de resonancia magnética, y pueden mirar actividad cerebral durante estas experiencias de la muerte del ego. Y hay una parte del cerebro que se llama The Default Mode Network. A lo mejor lo puedes subtitular, pero el Default Mode Network básicamente es un área del cerebro donde dicen que es la operación del ser autobiográfico.
The autobiographical mind es el default mode network y los psicodélicos disuelven esa parte del cerebro, that network of neurons that controls the self. Y al disolver el ego temporalmente, algo que podemos ver en escaneos de resonancia magnética, entonces eso explica de forma científica lo que está pasando psicológicamente. O sea, digamos que disuelve esa idea que tú y la sociedad tienes de ti. Sí, la forma que tu cerebro procesa el ser es disolvida. Entonces, pero sigues despierto. Entonces, lo que te permite eso es tener una experiencia de percibir el mundo cuando no hay una sensación de ser un ser. Por eso la gente dice, me sentí que me conecté con el universo. Ya no era yo, ya era el universo. Porque las fronteras entre el ser y el universo desaparecen. Y eso lo podemos medir. Y resulta que eso es saludable tenerlo de vez en cuando. Necesitamos desaparecer para renacer. Sí, porque ser uno mismo pesa mucho al final. ¿Perdón? Que ser uno mismo pesa mucho al final. Exacto. The weight of the self. Exacto. Total. Y así es como se llega a ese estado de flow del que hablas. Bueno, eso está muy conectado en eso, porque cuando la gente está en el estado de flow, que es un desempeño increíble, donde tienes acceso a más creatividad, a más capacidad, o sea, donde lo que dicen es que es un desempeño donde no sientes que hay ningún tipo de dificultad. Y resulta que a nivel cerebral se parece mucho a una experiencia psicodélica, porque la sensación de tu ser o de tu voz interna desaparece. Vamos a decir, you merge, o sea, como que te conviertes en la actividad que estás haciendo, te conviertes en tu desempeño. O sea, ya no hay una separación entre Jason y tocar la guitarra, sino que yo me convierto en el acto de tocar guitarra, yo me convierto en el acto de motocross, yo me convierto en el acto de expresión de mis videos. O sea, el sujeto, el objeto y el proceso se convierten en una cosa. Y eso es el flow. Y eso también es como... Es que hay otro de tus vídeos en los que hablabas del tiempo, o sea, de la plasticidad del tiempo, de poder alargarlo. También, pero es que eso es lo que también ocurre en el flow, porque como tu sensación de sujeto y el objeto con que estás interactuando, la actividad y el proceso que estás haciendo, donde el sujeto y el objeto están en baile, o sea, la guitarra, Jason y Jason tocando la guitarra se convierte en una cosa. Entonces ya no hay un sujeto llamado Jason que está midiendo el tiempo. Ya eso no existe, porque ya el tiempo no existe, porque ya Jason no existe. Aquí lo que existe es el proceso de una guitarra siendo tocada. O sea, entonces por eso you transcend time, te escapas de la percepción del tiempo. El tiempo se convierte en líquido. O sea, time goes around the activity instead of the activity going around time.